Compatriotas, existe una campaña intensiva en las redes para presionar por una amnistía política para Rafael Correa y la delincuencia organizada, indicando que no existen juicios ni pruebas en su contra. Frente a la corrupción y al reiterado argumento de los troles al servicio del expresidente, en el sentido que no tiene responsabilidades jurídicas, manifestamos al país lo siguiente. En los últimos años, durante el gobierno del economista Correa, se produjeron robos sin precedentes y atracos tan escandalosos como los siguientes. Existiendo la oferta de la empresa japonesa Sumitomo Chiyoda, que construyó la refinería de Esmeraldas para repotenciarla y dejarla como nueva en 187 millones de dólares, dejaron de lado esa propuesta y gastaron más de 2.500 millones de dólares y todavía no funciona adecuadamente. En el mismo gobierno gastaron 1.528 millones de dólares para construir la refinería de El Aromo en la provincia de Manabí, y a pesar de gastar tanto dinero, no existe ni siquiera una pared de la misma. Es la única refinería invisible del planeta. En cada uno de los 300.000 barriles de petróleo de exportación diaria en los dos últimos gobiernos, se cogen una comisión o pegan una mordida de $4 por cada barril. Es decir, se llevan 1.200.000 dólares diarios. Cada 365 días se engullen 438 millones de dólares. Y en 10 años, 4.380 millones de dólares. Y continúan. Esta denuncia la hizo Fernando Villavicencio en el año 2013 y luego la corroboró el ingeniero Carlos Pareja Yanuseli, exministro de Recursos y expresidente de Petroecuador. En el proyecto Chorrillo Monteverde, para colocar el gas licuado bajo tierra que antes acoderaba en buques junto a la isla de Puná y que costaba 97 millones de dólares, el expresidente Correa lo inauguró luego en 600 millones de dólares, conforme lo publicó la revista Vistazo, número 1145 del 8 de mayo del 2015 en su página 21. La carretera desde Quito al aeropuerto de Tababela, la vía por Collas, que costaba 48 millones de dólares, al inaugurarse informaron que había costado 252 millones de dólares, la más cara del mundo, a más de 21 millones el kilómetro de los 11.7 que era su extensión. Y podríamos hacer una lista gigantesca de negociados multimillonarios. Sin embargo, los 23.000 troles financiados por el correísmo alegan que es inocente y que no firmó esos contratos. Lo que todos los ecuatorianos debemos recordar es que ninguna autoridad, ningún ciudadano, ni siquiera el presidente está sobre la Constitución y la ley. El artículo 426, inciso primero de la Constitución, determina que todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. El artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos prescribe que todos son iguales ante la ley. Nadie está libre de responsabilidades por acción u omisión, menos en casos de corrupción o delitos tipificados por quienes fueron nombrados por esa autoridad para que ellos firmen esos contratos a su nombre. Asunto fundamental porque no fueron jamás removidos ni enjuiciados. Contaron con su pleno apoyo. Ni Correa, ni el presidente de Correa, impuesto por un escandaloso fraude electoral para que le encubra y proteja sus espaldas, como es Lenín Moreno, ni los 74 asambleístas elegidos con idéntico fraude electoral han hecho absolutamente nada. Compatriotas, no existe un solo juicio por peculado, ni uno por enriquecimiento ilícito, ni uno por delincuencia organizada contra los más grandes responsables de actos de latrocinio de la historia republicana. Correa ha sido protegido y no ha devuelto un solo centavo de los 70.000 millones de dólares sustraídos gracias a su protector instalado con fraude electoral
en Carondelet por el propio Correa. Recordamos que el artículo 233 de la Constitución establece de manera precisa e imperativa el siguiente mandato: ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo, administración de fondos, bienes y recursos públicos. Las servidoras y servidores públicos y los delegados o representantes de los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles, y en estos casos los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Compatriotas, irse a esconder bajo la cama o en un ático de Bruselas no le exonera de culpa ni limpia de responsabilidades jurídicas a ninguna persona, menos aún cuando todas las decisiones fueron adoptadas expresamente por esa persona y que debían cumplir pues recordemos, sus dependientes en una forma absolutamente sumisa y servicial. Se responde por acción y por omisión. Nadie está sobre la Constitución y la ley. Tener el poder absoluto para colocar y nominar a funcionarios subalternos de absoluta confianza para que actúen como operadores políticos y económicos, para hacer negociados, cometer bribonerías y pillajes, y que son parte comprobada de la coparticipación de quien le nombra, no le exonera de culpa a la autoridad nominadora, cabeza visible de la delincuencia organizada. El expresidente Correa acaparó todas las atribuciones constitucionales y legales que pudo, y si se dio por entera voluntad suya, absolutamente suya, al vicepresidente Glass o a quienes eran sus ministros, le hace corresponsable, porque era un funcionario para que le dé firmando lo que él quería que firmen. Los 12 meses del poder deben sujetarse a lo que dice el artículo 42, numeral 1, literal B, y el artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal, que señalan: el artículo 42, numeral primero, literal B del Código Orgánico Integral Penal establece que son autores quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución, teniendo el deber de hacerlo. Por su parte, el artículo 23, inciso segundo del mismo Código Orgánico Integral Penal, reproduce lo que antes de 1914 consagraba el artículo 12 del anterior Código Penal, que decía, y está vigente: no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. No pueden seguir engañando al pueblo. No pueden exonerar de culpa a quien consigue voluntades con los 70.000 millones de dólares sustraídos y con los que ahora pretende además que le den amnistía política. Los 23.000 troles que reciben los agrados del expresidente deben dejar de mentir y engañar al pueblo, presentando como víctima al más grande responsable de la delincuencia organizada de la historia de la República del Ecuador. Como bien decía Julio Antonio Mella, si algo es mucho más triste que una mujer venda su cuerpo, quizá incluso por la necesidad extrema, es que un hombre venda su alma. Hermanos del Ecuador, la patria ni se vende ni se rinde. La patria con el alma se defiende. ¡Viva el Ecuador libre y eterno! Muchísimas gracias.